Hola, vamos a ver algo con lo que soléis tener dudas, que se trataría de calcular las razones trigonométricas de ángulos que no están en el primer cuadrante, relacionando esas medidas, las de esos ángulos me refiero, con ángulos que sí están en el primer cuadrante y que por lo general van a ser de los que nos tenemos que saber. Antes de nada, hay que recordar cuáles son los signos que tienen las razones trigonométricas en cada uno de los 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, siempre tenemos que pensar en que nuestro ángulo alfa es una cosa así y la componente vertical de este triángulo va a ser el seno y la componente horizontal va a ser el coseno, ¿vale? Siempre. Coseno es la componente horizontal, seno es la componente vertical. A partir de ahí, si recordáis eso, solamente tenéis que acordaros de que en realidad esto son los cuadrantes, los ejes coordenados. El eje horizontal son las X, el eje vertical son las Y y este centro de la circunferencia goniométrica sería el origen, el 0, 0. Una vez que nos acordamos de eso, resulta que en el primer cuadrante el seno es positivo y el coseno también es positivo. Por lo tanto, como ambos son del mismo signo, nuestra tangente va a ser positiva. Acordaos de que tangente es seno entre coseno. ¿Qué nos ocurre en el segundo cuadrante? Esta vez me ocurre que el seno, componente vertical, es positivo, pero el coseno es negativo. Por eso nuestra tangente va a ser negativa. Nos vamos al tercer cuadrante, esta vez con el mismo razonamiento de antes, seno negativo, coseno negativo, ambas componentes son negativas. Como son del mismo signo, resulta que la tangente es positiva. Y por último, en el cuarto cuadrante, ya no voy a hacer el triángulo porque seguro que ya pillasteis la mecánica, el seno, que es la componente vertical, es negativo, el coseno es positivo y como son de distinto signo, mi tangente es negativa. Eso es imprescindible, ¿vale? Saber razonar cuáles son los signos. Ahora vamos a hacer varios ejemplos en los que os voy a poner un ángulo que no está en el primer cuadrante y vamos a tener que razonar cuánto valen su seno, coseno y tangente relacionándolos con ángulos que sí están en el primer cuadrante y que además van a ser de los que nos tenemos que saber. Primer ejemplo, vamos a ver cuánto valen las razones trigonométricas de 135. 135 es este ángulo de aquí. Resulta que todo esto, este ángulo de 135, las razones que yo quiero calcular serían la componente vertical de ese ángulo, de ese triángulo, mejor dicho, es esta, ese es el seno de 135, la componente horizontal es esta, coseno de 135. Tengo que buscar con qué ángulo del primer cuadrante se relaciona. Bueno, resulta que 135 es 45 grados más 90. Por lo tanto, en realidad, resulta que el ángulo que a mí me interesa es este, que son 45 grados. Y de 45 grados sé que el seno es este, el coseno es este. Pues ahora se trata de que busquemos igualdades entre seno y coseno de 135 con respecto a las de seno y coseno de 45. En este caso, recordad que 45 es un ángulo, es la bisectriz del primer cuadrante, las razones trigonométricas valen lo mismo, que es raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Por lo tanto va a ser incluso un poco más sencillo de lo que sería en otras situaciones. La mecánica sería que yo tengo que escribir, pues por ejemplo, seno de 135, tendría que buscar, comparando lo que mide esto de aquí, con cuál de estas medidas se corresponde. Por ejemplo, la voy a relacionar con el seno de 45, porque además es que están colocados exactamente igual. Es igual al seno de 45. Ambos están en la parte positiva del eje Y, por lo tanto son del mismo signo, y esto me dará raíz de 2 partido por 2. Con el coseno me ocurre algo un poquito diferente, porque resulta que ahora el coseno de 135 mide lo mismo que el de 45, pero en cambio está del lado negativo de las X, del eje horizontal, por lo que este va a ser igual al menos coseno de 45. Por eso esto me da menos raíz de 2 partido por 2. Y una vez que tengo los valores de seno y coseno, ya puedo calcular la tangente.
Y ahora para la tangente, lo único que hago es decir que eso va a ser seno de 135 entre coseno de 135 y por lo tanto será raíz de 2 partido por 2 entre menos raíz de 2 partido por 2, que es menos 1. Vamos a por el segundo ejemplo. Esta vez vamos a tratar de calcular cuáles son las razones trigonométricas de 120. 120 es este ángulo de aquí. Bien, tengo dos opciones en realidad, ¿vale? 120 lo puedo relacionar tanto con 30 como con 60. Veréis que va a salir exactamente igual de bien si lo relaciono con uno o con el otro. Por ejemplo, supongamos que yo lo relaciono con 60 porque digo, hombre, si yo tiro esta línea para aquí, este ángulo, este es 60, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las razones que yo busco? Este es el coseno de 120, este es el seno de 120 y se relacionan con seno y coseno de 60. Seno vertical, coseno horizontal. Vale, vamos entonces. El seno de 120. Seno de 120 es esta componente vertical. Si yo me fijo en las componentes vertical y horizontal de 60, lógicamente mide lo mismo que el seno de 60. Por eso, como además son del mismo signo, porque están las dos componentes en el lado positivo del eje Y, esto simplemente será igual al seno de 60. Seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. Pues igual a raíz de 3 partido por 2. Ahora, coseno. Coseno de 120. Coseno de 120 mide lo mismo que el coseno de 60. Lo que pasa es que ahora el coseno va a ser negativo. Por lo tanto, mide lo mismo que el coseno de 60, pero de signo opuesto. Coseno de 60 es un medio. Por lo tanto, el coseno de 120 es menos un medio. Pues ya tengo la segunda razón trigonométrica. Una vez que tengo estas, hago el cociente y saco cuánto vale la tangente. Tangente de 120 es seno de 120 entre coseno de 120. O sea que aquí ya no me fijo en a qué se corresponde con la de 60, ¿vale? Yo ya lo saco con los valores de 120 que acabo de razonar. Seno de 120 es raíz de 3 partido por 2 entre coseno, que era menos un medio. Los dos se me van, así que me queda menos raíz de 3. Esa sería la tangente. ¿Qué hubiera ocurrido si lo hubiera relacionado en lugar de con 60 con 30, que os dije que también salía, ¿vale? Con 30 resulta que 30 es una cosa así, entonces tengo este y este. Coseno de 30 y esta vertical es seno de 30. Si lo hubiera dibujado exactamente bien, se apreciaría mejor pues cuál es la correspondencia entre los catetos de unos triángulos y de otros. Pero bueno, echad la imaginación, ¿vale? Resulta que este cateto de aquí mide lo mismo que este y este otro cateto mide lo mismo que este. Entonces aquí están intercambiados seno y coseno. El razonamiento, como os digo, es el mismo, ¿vale? Lo voy a poner en azul. Esta vez seno de 120, pues a ver, seno de 120 acabo de decir que este mide lo mismo que este. O sea, mide lo mismo que el coseno de 30. El coseno de 30 es positivo, al igual que el seno de 120. Así que el signo me sirve. Esto va a ser igual al coseno de 30. Y ahora, ¿cuánto vale el coseno de 30? Raíz de 3 partido por 2. Pues eso es raíz de 3 partido por 2. Con el coseno de 120. Coseno de 120 es esta medida de aquí. Está del lado negativo. Se corresponde con este seno de 30. Por lo tanto, va a ser cambiado de signo lo que valga el seno de 30, que es un medio, por lo tanto es menos un medio. Y una vez que tengo las dos razones trigonométricas, ¿vale? El seno y el coseno, el cálculo de la tangente sería exactamente igual. Vamos a por otro. Venga, penúltimo ejemplo. Estamos en el tercer cuadrante. Razones trigonométricas de 240. Bien, si yo trazo por aquí este radio, o sea, si completo el diámetro, mejor dicho, resulta que si nos damos cuenta, esto son 60 grados. Con lo cual,
este cateto y este cateto, que son los que yo busco, este coseno de 240 y este seno de 240, se me van a relacionar con este seno de 60 y este coseno de 60. ¿Vale? Como siempre, seno de 240. Vale, esto de aquí mide lo mismo que esto de aquí, solo que están cambiados de signo, ¿vale? Porque uno está hacia abajo y otro está hacia arriba. Por lo tanto, va a ser menos lo que valga el seno de 60. Seno de 60 era raíz de 3 partido por 2, con lo cual esto da menos raíz de 3 partido por 2. Ya tengo la primera. La segunda, coseno de 240. Esto mide lo mismo que esto, solo que he cambiado de signo, porque de nuevo están en lados opuestos de su eje. Pues eso valdrá menos lo que valga el coseno de 60, o sea, menos 1/2. Y una vez que tengo seno y coseno, tangente de 240 va a ser el seno de 240 entre el coseno de 240. Último ejemplo, solo nos queda un cuadrante. Estamos en el cuarto cuadrante con el último ejemplo, que es 330. 330, este es, bueno, un poquito distinto de los otros. Yo 330, si prolongo esto por aquí, resulta que puedo lograr formar este triángulo, cuyo ángulo con respecto a la parte positiva del eje X es 30 grados, lo cual significa que los catetos que yo busco, que son, a ver, este de aquí, que sería el coseno de 330, y este de aquí, que sería el seno de 330, se relacionan con este, que es el seno de 30, y este, que coincide, son el mismo, que es el coseno de 30. O sea, digo que son el mismo, que coinciden el coseno de 30 y el coseno de 330. Seno de 330. Seno de 330 es este lado de aquí. Mide lo mismo que este. Lo que pasa es que uno está hacia abajo y va a ser negativo y el otro está hacia arriba y va a ser positivo. Con lo cual, menos, o sea, el seno de 330 es menos lo que vale el seno de 30. El seno de 30 es 1/2, así que esto vale menos 1/2. Ya tengo la primera. Vamos a razonar ahora el coseno de 330. Coseno de 330, acabamos de decir que es exactamente el mismo, de hecho es que coinciden uno sobre el otro, que el coseno de 30. Bien, pues esto es igual al coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. Ya tengo la segunda. Una vez que tengo seno y coseno, calculo la tangente dividiendo uno entre otro. Inicialmente nos da menos 1 partido por raíz de 3. Recordad que eso no se debe dejar así. Multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3, o sea, racionalizamos. Nos quedaría menos raíz de 3 partido por 3. Entonces, nada, muy importante que os acordéis de cuáles son los signos de las razones trigonométricas en cada uno de los 4 cuadrantes, y después se trata de trazar el triángulo correspondiente en el primer cuadrante, ver con qué ángulo se relaciona el que os dan y acordaros de cuánto valen las razones trigonométricas de 30, 45 y 60, que serán habitualmente las que tengáis que utilizar, ¿vale? Una vez que tengáis eso, si os ayuda ir escribiendo por aquí los senos y cosenos de los ángulos para después que sea más fácil identificarlos, hacedlo. Escribís seno y coseno de los ángulos que buscáis, tratáis de establecer una igualdad con los senos y cosenos de los ángulos del primer cuadrante, recordad los signos y una vez que tengáis esos valores, la tangente la calculáis dividiendo. Y acordaos de racionalizar si es que os queda una raíz cuadrada en el denominador. Gracias por estar ahí y recuerda que no es difícil, la clave es practicar. Además, ahora tienes todos nuestros vídeos clasificados por temas en nuestra página web www.cuestiondenúmeros.com.